Una democracia que vota con miedo es una democracia acobardada. Una democracia que le da alas al miedo antes incluso de que el miedo tenga músculo. Es una democracia que ha dejado de respetarse a sí misma. El miedo es un antídoto contra la desobediencia. Es una vacuna contra los que están esperando el propio miedo. Una vacuna contra los que necesitan imaginar a los bárbaros a las puertas de la ciudad como solución para sus problemas. El miedo es un recurso para que no te atrevas. Cuando los miedos alcanzan a tu corazón porque los medios lo alimentan, te acorralan y empiezan a alimentar tu miedo y lo multiplican hasta niveles inenarrables. Ese miedo convierte tu vida en miserable porque terminas creyendo que no tienes alternativa y vives con cobardía. Que no te vean tus hijos tener miedo, que no te vea tu pareja, que no te vean tus padres, tus amigos, porque el miedo nos hace infantiles y nos quita dignidad. La resignación es una cosecha del miedo. Los que dicen que vamos hacia un gobierno de la derecha o a un gobierno del PSOE con la derecha están pidiendo que creamos en las buenas intenciones de los verdugos, para que nos ahorquen con nuestro consentimiento. Una parte importante de nuestra nueva etapa democrática después de la dictadura ha estado marcada por gobiernos que han ganado las elecciones con muchos votantes yendo a las urnas con la nariz tapada. Ahora el discurso es que hay que votar con resignación para que no venga el fascismo, pero cuidado, que el fascismo viene hoy disfrazado. El fascismo no hizo acto de aparición en Grecia vestido con las camisas pardas y sin embargo le reventaron la vida. Un gobierno del PSOE con la derecha de Ciudadanos, los que han pactado en Andalucía con Vox, los va a reventar igual que un gobierno de la derecha con la propia derecha. Porque cargarse las pensiones no lo ha hecho Vox, lo han hecho el PSOE, el PP, Ciudadanos, el PNV y el PDeCAT. Igual que cargarse el Estatuto de los Trabajadores, precarizar los empleos, entregar nuestras viviendas públicas a los fondos buitre, expulsar a los estudiantes, expulsar a los jóvenes fuera de España, darles impunidad a los banqueros o confiar la solución de asuntos inconfesables a canallas como el comisario Villarejo. Todos ellos, además, creen en la monarquía, hoy, en el siglo XXI. En el siglo XIX, el turnismo entre liberales y conservadores fue un fraude que retrasó nuestra democracia. ¿Vamos a seguir confiando en ese engaño? ¿Vamos a seguir cargando con el miedo en nuestras espaldas? Recordad, desobedientes, que los pueblos con conciencia son los únicos que tienen esperanza. Bienvenidas a la frontera. Somos un país que tenemos un trasfondo anarquista, que es lo único bueno que tenemos. Tenemos dos cosas buenas, lo antiguo que somos un pueblo muy tradicional en algunos aspectos, o sea, verás tú, tradicional, en el familiar, vínculos tradicionales antiguos, sí que somos, pero al mismo tiempo tenemos también una cosa anarquista que a alguna gente nos cuesta trabajo identificar, ¿no? Los toros, por ejemplo, los toros son un anarquismo puro. Es una fiesta que yo creo que los grandes menos para los toros. Los grandes clásicos españoles como Goya y Picasso han amado los toros sobre todo porque es una manifestación totalmente desproporcionada de un instinto que no es un instinto violento ni agresivo, es un instinto defensivo, familiar, estamos en el mismo país, pero que de alguna forma desconcierta. Desconcierta. O sea, el hecho de que Goya fuera el pintor de la corte, siendo preludio de tantas cosas modernas y de una imagen de España, como digo, tan verídica y tan real, las pinturas negras, pero era el pintor de la corte. Eso son cosas anarquistas que nada más que pasa en España. O sea, la guerra mundial empieza en España, en el año 1936. Desde entonces Europa tiene una deuda enorme con España. Y de hecho la sienten esa deuda. Yo creo que la sienten. Tenemos una simpatía, provocamos todavía una simpatía porque nos dejaron desamparados por egoísmo. Entonces pensaron que la cosa no iba a ser tan grave y ellos le dieron tiempo a Hitler para que ordenara sus cositas y no. Y 40 añitos, ¿eh? Estuvieron sosteniendo al caudillo. Madre mía. Oye, Kiko, yo creo que, no sé si estarás de acuerdo, en que es verdad que somos un país muy irreverente, pero luego muy obediente. Sí, bueno, España es un país difícil de catalogar. Bueno, obediente no es la palabra, verás tú. Nosotros, yo creo que el primer mundo somos consecuentes. Hacemos muchas risas de las cosas corriendo, pero después hemos tenido 40 años de dictadura, ahí están los resultados electorales, no sé. Pero los 40 años de dictadura no es lo que la gente tiene en la cabeza. La gente lo que tiene en la cabeza es que tiene un sueldecito, que tiene un níper al lado de su casa, que tiene un coche y que tiene una casa para ir de veraneo.
Yo creo que la gente no va más allá, no va más allá de eso. Y si a alguien o algo les fuerza a pensar algo más allá, procuran no pensar, procuran decir, ¿para qué? Hay mil excusas para no pensar, hay mil formas de no hacerlo, y entonces es muy cómodo estar en el sillón del primer mundo. ¿Es la música un instrumento contra el poder? Bueno, creo que eso es demasiado pretencioso. Decía Woody Guthrie que la guitarra no era una ametralladora. Me parece que puede aportar un granito, pero... No lo ves así. En cambio, me gustaría pensarlo, pero no sé. Has agarrado canciones, ¿no?, de Silvio Rodríguez, de Pablo Milanés, que son cantantes que incluso cuando hacen canciones de amor, son canciones políticas. Sí, totalmente. Sí. Es que tenemos que dejar de pensar que lo político es lo de los partidos, que eso es una mierda, ¿no? Es decir, que tenemos que pensar que la política, la política tiene que ver con cuando defiendes una idea de igualdad, cuando defiendes una manera de amar que no sea posesiva, cuando defiendes... Una idea de alimentarte, de comer. Sí, o cuando expresas tu propia debilidad. Yo creo que eso es una actitud, ¿no?, de estar en el mundo de manera bonita, ¿no? Sí. Está claro que la política marca un poco el día a día, ¿no? Tu propia vida. Todo te afecta y todo lo que tú hagas afecta, y es como la ley de la reacción, ¿no? Acción-reacción. Alejo, el mundo se está convirtiendo en un sitio más feo, ¿no? Cuando uno mira lo que ha perdido, por ejemplo, Argentina, ¿no?, en estos últimos 2, 3 años, y uno mira lo que está pasando, pues con Bolsonaro, a ver qué ocurrió hoy con las elecciones en Estados Unidos, la sentencia esta del Tribunal Supremo, donde de repente 15 jueces han decidido ciscarse en el Estado de Derecho en España. Se han consolidado la bancocracia, creo, ¿no? Ya existía desde... Existía. Hoy leí que los Rothschild van a vender todos sus, no sé qué assets, no sé qué es lo que van a vender, pero como es como, si ellos venden eso es porque está la cosa complicada, ¿no? ¿Cómo enfrentas tú como creador este mundo feo? Bueno, yo intento pensar que a pesar de todas las cosas feas que pasan, y que las has nombrado casi todas, o varias de ellas, creo que siempre ha existido cosas feas y el mundo fue y será una porquería, como dice el tango. Lo que pasa es que ahora también estamos sobresaturados de información constante cada minuto, ¿no? Antes de la imprenta, pues fíjate, no sé cómo se enteraba la gente de las cosas. Por la CNN de la época, que era la Iglesia. Sí, que te decía lo que quería, y si no, el boca a boca de un pueblo a otro, que parece que ha llegado no sé qué, los juglares. Los juglares. Con lo cual, creo que también comparados con la Edad Media, pues quizás vivimos un poquito mejor. Sin quitarle mérito a nuestro amigo Macri, al Trump y a Bolsonaro y a todos estos delincuentes profesionales que están destrozando en nombre de otros, porque está claro que son títeres, ¿no? Vox ha llamado al PP derechita cobarde. El PP ha perdido 4 millones de votos, tenía 8 millones, está en 4, pese a haber radicalizado su discurso. Es decir, hemos visto a un Pablo Casado muy hooligan, muy echado al monte, y sin embargo ha perdido la mitad de su electorado. El PP tiene un problema, y es la corrupción. Es una mafia corrupta y todavía no ha resuelto ese problema. Es decir, el PP tendría que hacerse una autocrítica y tendría que refundarse y barrer a los muchos corruptos que aún hoy existen en el PP. Tú hablabas antes de Soraya Sáenz de Santa María, que diríamos que sería el sector más moderado del PP, pero es una señora totalmente tendente a la corrupción. Es decir, su fichaje por el bufete de Cuatrecases en unas condiciones bastante discutibles, pues lo evidencia. Pero ese es el principal problema del PP. El segundo problema del PP es que ha adoptado el discurso, el lenguaje, el estilo y el griterío de Vox. Entonces, claro, si adoptas eso, estás abandonando tu propio terreno, estás imitando a un partido nuevo que nace con mucha fuerza. ¿Y quién rentabiliza ese lenguaje, ese discurso, ese liderazgo? Pues Vox, no desde luego, no desde luego PP. Ciudadanos no nació porque el PP
hubiera dejado de ser de derechas, nace para intentar sujetar esos votos que se podían perder, y parece que al final ese análisis está siendo correcto, y esa petición, ¿no?, del presidente del Banco Sabadell, hay que crear un Podemos de derechas, parece que les está saliendo bien. Yo no comparto esa visión, Juan Carlos. Es decir, Ciudadanos ha crecido, pero claro, Ciudadanos pretendía el sorpaso con el PP, no lo ha conseguido, aunque se ha quedado poco. Ciudadanos pretendía un gobierno de las tres derechas, ¿no? Tampoco lo ha conseguido. Y Ciudadanos es hoy una fuerza de tres dentro del seno de la derecha, y no está claro cuáles son sus perspectivas ni su futuro. Yo creo que la derecha española va a entrar ahora en una confrontación muy grande entre un sector más radical y otro que está todavía por nacer más moderado, pero desde luego eso no es Ciudadanos. Yo creo que ese Podemos de derecha que pedía el presidente del Banco Santander, desde luego no lo es Ciudadanos, y me temo, y vuelvo a insistir en ello, en que Vox va a intentar jugar a eso. Y nos queda a la izquierda, el Partido Socialista y Unidas. Bueno, yo creo que ha sido un enorme éxito de la izquierda, yo creo. Yo francamente estoy satisfecho porque el pueblo español ha respondido con sensatez y madurez. Ese discurso locoide, ese discurso esperpéntico de la derecha sobre traidores, felones, vendepatria, eso ya se vio en la manifestación de Colón, que era un fracaso, que ni siquiera la propia derecha iba a esa manifestación. Se ha visto ahora electoralmente. Diríamos que los traidores, los felones, los que venden a España, son los que han ganado, son los que hemos ganado. Son los que hemos ganado. Y es que son 7 millones de votos del Partido Socialista y 4 millones de Podemos, en unas condiciones muy difíciles para Podemos. Yo creo que son un excelente resultado, pero sobre todo abren la posibilidad de un gobierno progresista. ¿Qué vamos a hacer con España? ¿Vamos a tener que volver a casar a políticos de los partidos con, no sé, con gente de diferentes ámbitos de España para que termine este conflicto entre Cataluña y el resto del Pues mira, ojalá. Mira, Estado? yo creo que solo se puede amar auténticamente aquello que se conoce. Y yo creo que uno de los graves problemas que en estos momentos tiene España, y muy provocado además desde los medios de comunicación y desde la política, es generar ideas doctrinarias que carecen de sustento en la experiencia verdadera. Y yo creo que lo que está sucediendo en Cataluña, bueno, pues por una parte no hay más que ver el fanatismo y la bestialidad con la que desde ciertos ámbitos de la política española se despachan contra Cataluña, el ardor y el ansia de ver a los políticos catalanes a los que ahora se está juzgando pues enchironados de por vida y demás, el odio, en fin, el odio anticatalán. Y también, desgraciadamente, pues desde Cataluña también hay actitudes maximalistas, de rechazo hacia lo español, posiciones victimistas que pintan a una España ladrona, a una España de vagos y maleantes, a una España retrógrada, etcétera, etcétera, que yo creo que nacen de una visión a priorística, de visiones generales absolutamente sórdidas, de gente además que está encanallando la convivencia, ¿no? Entonces yo en estos momentos sí, además yo lo he vivido en mis propias carnes. Este fin de semana me hicieron una entrevista en La Vanguardia en la que yo dije, bueno, pues lo mismo que ha dicho Cervantes o lo mismo que ha dicho Tirso de Molina, que Cataluña es una nación, como una catedral. Como una catedral en el sentido histórico, no en el sentido político liberal que a partir del siglo XIX se impone, ¿no? Y bueno, pues por decir una cosa que es una evidencia, ¿no? y que han dicho todos los grandes pensadores y escritores españoles, antes de que el liberalismo metiera este veneno de la nación soberana, la nación que se autodetermina, etcétera, etcétera, pues he recibido todo tipo de vituperios de una panda de alimañas que a las que les interesa es mantener a los españoles en este estado de fanatismo y visceralidad. Tú, casi ya para irnos, que debiera ser por condición, por afinidad, por estética y también por convicción, un hombre de orden y por tanto un hombre de derechas, resulta que en el fondo tienes ahí querencias raras. No, lo que pasa, yo soy un hombre de pensamiento tradicional, lo he dicho 1000 veces, como lo fue Valle Inclán, por ejemplo. A Valle Inclán le ocurría lo mismo.
Valle Inclán, mucha gente lo conceptuaba como un peligroso comunista o anarquista. No, pero bueno, era un hombre que naturalmente que sí, que creía en el pueblo español, que estaba en contra de los poderes establecidos y muy especialmente del poder del dinero, ¿no? Chesterton era un hombre cuyas proclamas anticapitalistas eran constantes, que defendía la familia o defendía la vida, naturalmente que sí, pero yo, fíjate, creo que desde la izquierda deberíais reconsiderar ciertas cosas. Por ejemplo, esto Chesterton lo vio de forma absolutamente sagaz. La única manera de combatir el capitalismo, la única manera verdadera de combatir el capitalismo es defendiendo los vínculos humanos. Sin duda. Tenemos que crear sociedades fuertes que resistan, comunidades fuertes que resistan el poder del dinero. Algo se mueve en el ambiente del continente americano. Y esta vez no tenemos que hablar de temblores de tierra, ni de vientos huracanados, ni de fascinerosos, ni de narcotraficantes asesinando gente en cualquier cafetería. Todas esas barbaridades que se llevan todo por delante. Esta vez ha sido un aire de esperanza. Y como cada semana corresponde a nuestro corresponsal en Latinoamérica y director de Nodal.am, Pedro Briguer, contarnos. Y hoy no tenemos que hacer como siempre, que al final le decimos, por favor, danos una buena noticia. Hoy la principal noticia es una buena noticia. Buenas noches, Pedro. Buenas noches, Juan Carlos. Es verdad, es una buena noticia la elección en México, pero déjame sugerirte algo, ya que hablaste antes de Rivera. ¿Por qué en vez de criticarlo tan duramente no lo traes a América Latina, a la Argentina, a Brasil, a México, y recorren juntos y hablan con los abuelos que llegaron franquistas y antifranquistas durante la Guerra Civil Española, después de la guerra, que había tanto hambre en España, se asentaron en nuestros países latinoamericanos, los recibieron con las puertas abiertas, ellos eran inmigrantes, no les preguntaron si tenían papeles, si eran sin papeles, si eran exiliados políticos, económicos, refugiados, apátridas o lo que fuera. Tráelo a Rivera, recorran juntos, hablen con la gente mayor, que cuente la experiencia de lo lindo que es ser recibido en un país. Es una idea que te dejo para tu programa. No sé si me gusta mucho que me plantees como plan de verano irme de vacaciones con Rivera, pero lo voy a pensar. Yo digo a trabajar. Ah, bueno. Pero de última me lo mandás a mí y yo recorro con él esos lugares. De todas maneras, vamos al grano. Estábamos hablando de la buena noticia, contundente victoria de Andrés Manuel López Obrador en México, y a mí me gustaría señalar varias cosas. En primer lugar, que México fue durante casi 30 años el niño mimado o la niña mimada, el modelo de los organismos financieros internacionales, del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, de todos esos organismos internacionales que hablan de inversiones, de macroeconomía, de crecimiento económico. Hicieron todos los deberes, todo aquello que les decían que había que hacer. En México lo hicieron tanto los gobernantes del PRI, como Carlos Salinas de Gortari en su momento, que comenzó con el Tratado de Libre Comercio en 1994 entre México, Canadá y Estados Unidos, que dijeron que iba a ser la panacea, como todos los que lo siguieron, tanto del PAN, un partido muy de derecha, como del PRI. Resultado, según datos oficiales, Juan Carlos, cerca del 50% de la población vive en condiciones de pobreza. Los expertos en temas de pobreza, como Julio Voltvinic, un sociólogo que ha estudiado este tema durante décadas, dice que en realidad llega al 70%. Y esto es lo que permite comprender, en parte, por qué gana López Obrador, por qué gana la izquierda. A esto agregale los altos niveles de corrupción y algo que nosotros hemos hablado en el programa en más de una oportunidad, los asesinatos de políticos. En los últimos 9 meses asesinaron a más de 140 políticos, entre ellos cerca de 50 candidatos. El femicidio, recordemos que la expresión femicidio o feminicidio surgió justamente en México a raíz del asesinato de mujeres, principalmente en Ciudad Juárez, en la frontera con Estados Unidos, pero no solamente en Ciudad Juárez. Y fíjate cómo a los organismos internacionales no les gusta el triunfo de López Obrador, que ayer, menos de 24 horas del triunfo de López Obrador, una calificadora de riesgo de las más importantes, que se llama Fitch, ya le advirtió a López Obrador que no tocara las privatizaciones de la empresa petrolera que se llevaron adelante
en los últimos años, y además lo criticó, escuchen bien, lo criticó por hacer campaña para aumentar el gasto de pensiones, o sea, pagarle más dinero a los abuelos y abuelas. Criticó los subsidios para estudiantes de bajos ingresos que quiere proponer López Obrador para que la gente que antes no podía ingresar a la universidad lo pudiera hacer. Criticó la inversión pública que propone López Obrador. Fíjate cómo ya le marcan la cancha al mejor estilo Piqué, Busquets y Ramos juntos para apretarlo a López Obrador. Claro, contra Pedro. la línea y decirle cuidado con hacer algo que no nos guste. Claro, Pedro, y la pregunta es, ¿quién ha votado a Fitch? ¿Quién ha votado a Standard & Poor's? ¿No? ¿Quién ha votado a esas agencias que se permiten el lujo de decirle a los pueblos cuántos millones de ellos tienen que pasar hambre, cuántos millones de ellos tienen que morir por enfermedades, cuántos millones de ellos tienen que emigrar, ¿no? Y luego tenemos que tener esa retórica hueca de la democracia cuando realmente son estos sistemas financieros internacionales un nuevo fascismo, y hay que decirlo con todas las palabras, que está vaciando la democracia, pero no solamente en México y en Argentina, también aquí en Europa. Sí, yo creo que por eso es tan importante mencionar cómo ya inmediatamente reaccionan, y además yo te digo que en gran parte de América Latina fue una sorpresa el triunfo de López Obrador, porque las derechas han instalado en el discurso dominante que ya se acabó el momento populista en la región, que ahora las derechas conservadoras vuelven a gobernar, y especialmente después del triunfo de Mauricio Macri en la Argentina y de la destitución de Dilma Rousseff en Brasil. Algo que también hemos conversado alguna vez en el programa, de cómo el discurso hegemónico ha instalado la sensación que las derechas han vuelto porque es lo que corresponde, lo de siempre. Claro. Y los ha sorprendido este contundente triunfo de López Obrador. Y una particularidad de México que hay que prestar mucha atención. López Obrador asume recién el 1 de diciembre. Son 5 meses, en México es mucho tiempo, así que yo diría que seamos muy cautelosos y sigamos muy de cerca, que hay que proteger a López Obrador, porque no creo que se le hagan fácil. Tuve la fortuna de estar ayer con ellos allí en México, ¿no? Y lo tienen claro. Y una cosa que va a hacer López Obrador desde mañana mismo, es volver a recorrer el país. Él ha entendido que la posibilidad de que sus políticas puedan llegar a buen puerto es si hay pueblo consciente y organizado que lo apoye. Y yo creo que él es consciente de que gente como Felipe González, que tan mal ha hablado de él, deben estar profundamente defraudados por esta gente, que son los que votan todos los días, Pedro, no como los demás humanos y mortales que votamos cuando nos toca. Estos que votan todos los días ya están conspirando a ver cómo frenan. Déjame preguntarte para cerrar, Pedro, ¿cómo ves el escenario político, el tablero político de América Latina después de estos cambios? Mira, hace mucho tiempo que venimos hablando de una región en disputa, si es que hablamos de América Latina como una región, y frente a este discurso dominante de las derechas, yo te decía, esto no es tan claro. Es verdad que la derecha ha tenido 2 victorias importantes, una electoral, la de Mauricio Macri, que es la más importante porque es la única donde se venció a la continuidad de un gobierno progresista en el más amplio sentido de la palabra, y la destitución de Dilma Rousseff. Pero en octubre hay elecciones en Brasil, y todavía el principal candidato en las encuestas sigue siendo Lula, que por eso lo mantienen preso, y yo creo que ahora tenemos que mirar también mucho hacia octubre en Brasil, como para ver si efectivamente hay otra vez un giro en países tan importantes como México y como Brasil, aunque yo te diría que lo de México es más simbólico, porque México no ha mirado tanto hacia el sur. México, por naturaleza, mira hacia América Central, tiene millones de migrantes que pasan por su territorio, y mira hacia los Estados Unidos porque gran parte de aquellos que pasan por su territorio llegan hacia el norte. Y ya que hablamos de migrantes, sé que tenemos poco tiempo, hace unos 3 años el Parlamento de Chiapas, el estado más pobre de México, aprobó una resolución para ayudar a los migrantes que vienen de otros países y pasan por su territorio. El estado más pobre de un país tan pobre como México, ayudando a más pobres que pasan por su territorio, mientras Obama en su momento cerraba las puertas a los migrantes. Qué lección que dan los pobres, cómo ayudan
a los que también lo necesitan, sin idealizar y sin decir que siempre los pobres ayudan a los pobres, porque vemos también muchas peleas de pobres contra pobres. Pero yo quería destacarlo porque es una gran noticia, tal vez para cerrar con esto que siempre buscamos, ¿no? Una buena noticia. Muchas gracias, Pedro. A mí me emocionó ayer escuchar a López Obrador diciendo nuestra prioridad van a ser los pobres. Y eso a veces en Europa no se entiende, pero cuando Lula dijo que la revolución en América Latina era comer 3 veces al día, yo creo que ahí López Obrador y Lula están entendiendo a su país y a su pueblo. Muchas gracias, bueno, Pedro. Tal vez Rivera, si viene a América Latina, va a comprender lo importante que es para aquellos que no comían y llegaron desde los barcos y de repente en América Latina comieron por primera vez. Yo en vez de pasear a Rivera te ofrezco como alternativa soltarlo en una favela o en una villa miseria durante un mes. Al mes vamos a recogerle y charlamos con él. Así lo haremos. Es otra opción. Un abrazo, Pedro. Un abrazo grande. De lo caminado, desde lo aprendido hacia todo lo que nos queda por aprender, cada paso errado, cada beso herido, cada vaso que he bebido sin saber por qué, desde lo callado, de lo compartido hacia todo lo que nos queda por comprender, cada abrazo dado, abrazo tendido, cada vez que yo no he sido y nadie me cree, desde lo perdido, por los apartados, por los desaparecidos del Estado, porque no siempre estuvimos a la altura y puede ser que mereciéramos lo que votamos, desde lo luchado, por las luchadoras, por las madres que crían sus hijas solas, por las que sembraron soles que alumbraron el camino, las que aullaron a la luna y así hallaron un sentido, desde lo ganado, contra el patriarcado este verso va cargado de futuro. Para los parados, por tirar los muros, para los anestesiados, por los mudos, desde lo cedido hacia lo ocupado, la liberación nos lleva a recuperar lo nuestro, a decir esto me gusta, esto no lo quiero, a doblar la punta de su pipa con los dedos, desde lo mamado, para las maestras, para agradecerles tanto que nos muestran, para reanimar conciencias, para encontrar la nuestra, para arrancarle a los ojos la venda, porque el gobierno francés financia por debajo al ISIS y en todo el mundo lágrimas por la desgracia de París, así no hay quien se entere del asunto del petróleo, por todo el odio que infunde la tele y no se ve, por las liberadas, por las poderosas, empoderadas, rosas con espinas preparadas para quien se atreva a opinar sobre sus cosas, para quienes solo quieran ver esposas. Hemos venido a romper con esas, perseguimos metas, las jóvenes queremos recorrer este planeta, aunque la edad nos ate y los años vuelen, la risa nos delate y la lata de cerveza, del vallado, desde lo vivido hacia todo lo que nos queda por recorrer, cada signo, cada pétalo, cada gemido, cada vez que no me he ido por miedo a volver, desde lo que he amado, los escalofríos que me elevan hasta el punto de querer creer y que el amor remunerado no es asunto mío, cada vez que he dado todo sin miedo a perder. Queremos no fronteras, no personas como mercancía, gente unida, no políticos de sangre fría, acercar lo que nos une y lo que nos separa, aceptarlo con verdades a la cara, pues se vende cara a la unidad, es por eso que necesitamos fuerte a la comunidad, por tantos años que vivimos en soledad ya, por todo el tiempo que perdimos frente a la consola, el canto nos consuela, el arte nos enriquece, hacemos malabares con los días y los meses, relojes de macramé, pintamos atardeceres, suficiente con llegar a fin de mes bien, ya que la escuela nos enseña a envidiar y la competición como método de vida, pienso en qué sería si enseñara a respirar, a solucionar conflictos, a sanar heridas, la educación es la base, es por eso que este sistema obeso genera profesores sin vocación, por eso el colegio no nos muestra la canción, como referencia ética utiliza a la religión católica apostólica, la misma que la de la conquista, la de la culpa como punto de vista, la de páguenos por la visita, homófoba y partidista, en este capitalista mundo cruel y sanguinario, amanecido muerta otra inocente en la portada del diario, al lado otra patada dada desde el empresario a otra obrera que mañana no cobrará su salario, otra mesa con los platos desiertos en otra casa que arrojamos los restos al cesto, otra familia desahuciada por la policía, otra casa que otro año seguirá vacía, de lo dicho, desde lo que he hecho hacia todo lo que queda
por hacer, voy desaprendiendo, desecho lo que no quiero de lo que encuentro bien adentro de mi ser, desde lo que es mío, desde lo que es nuestro, que no es nada y lo es todo a la vez. Agradezco que estemos creciendo juntas, pues crecer es aprender a agradecer. Gracias por el espacio. Pedro, eres un chico guapo, guapo, guapo. Guapo por dentro y luego por fuera. Un poquito. Pero la gente que es guapa por dentro, como se le nota. Verdades obedientes, hasta mañana. Gracias.